el gusto de saludar hoy a Alfonso Gumucio, eh, una persona muy importante para nuestra materia de comunicación y cambio social, teoría de la comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este trabajo para el cual me he permitido invitarlo el día de hoy. Pues gracias por tomar en cuenta mis opiniones y saludos a quienes vayan a, digamos, a utilizar este material de trabajo, ¿no? Bueno, arranquemos. Con todo ese trasegar suyo a lo largo de la teoría de la comunicación para el cambio social y de lo poco que se ve en nuestro país y que llega, digamos, a nivel internacional, ¿cree usted que en Colombia sí se ha implementado de una manera correcta esta comunicación para el cambio social? Mira, al leer la pregunta que me habías enviado antes, la primera cosa que vino a mi cabeza y que además la he dicho muchas veces en cosas escritas, es que no es una fórmula. Es decir, no es como, es que en Colombia se ha implementado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿verdad? No, no es así. La comunicación y el cambio social son procesos. Entonces, puede que en una comunidad se haya logrado un proceso de comunicación participativa, de comunicación y cambio social que haya contribuido a cambiar las cosas en una comunidad. Puede que en un municipio se haya logrado. Puede que se haya logrado a nivel del Estado porque se han introducido leyes y políticas que van en ese sentido. ¿No? Esos son logros, digamos, que tienen que ver con la comunicación y el cambio social. Pero no es pues una cosa que uno firma y dice, listo, Colombia se adhiere a la comunicación y el cambio social, entonces ya estamos adentro. No es una convención así, ¿verdad? Sino que son procesos que se manejan en diferentes niveles, ¿no? Un poco hay que remitirse antes a la comunicación para el desarrollo, que era más algo que se hacía a nivel rural, con comunidades campesinas. Bueno, ahora la comunicación y el cambio social, que es una nueva manera de llamarlo, tiene un ámbito más amplio. Y en ese ámbito participan muchos niveles dentro de una sociedad. Entonces, yo no puedo responder sí o no a una pregunta que viene a ser muy general, ¿verdad? Tendríamos que ver casos y de eso creo que se trata esta conversación, que va a tratar de casos de la radio comunitaria, ¿verdad? Correcto. Sí, digamos, viendo algunos de sus materiales que hemos utilizado en la universidad, logramos vislumbrar que usted tiene más o menos como la concepción de lo que se logró en el gobierno de Ernesto Samper, de las licencias para las emisoras comunitarias. Eh, Hablábamos ayer en la preparación de la entrevista de la reglamentación, ¿no? Que tienen estas. Lo que pudo leer, lo que pudo ilustrar con todos sus cambios en 2010, sí es una buena reglamentación para que las emisoras comunitarias, digamos, puedan llevar ese camino a la comunicación y el cambio social. Bueno, yo lo que veo en el papel me parece bueno. Y me parece bueno comparando con otros países que conozco de América Latina. Es decir, en la reglamentación que tenemos en Chile, en Brasil, en Bolivia, en varios otros países, y en otros que ni siquiera se reconoce la radio comunitaria, ¿verdad? Entonces, cuando yo comparo esas reglamentaciones con la reglamentación colombiana, al menos en el papel, me parece buena. La acabo de leer de nuevo y me parece buena. Todo lo que propone la participación comunitaria, de los comités. Antes había una restricción que era la que no se, la de no, yo me acuerdo, yo hice una, por si acaso no lo supiera, quienes están escuchando van a escuchar esto, yo hice una película documental sobre las radios del Magdalena Medio, del 2006, que se llama Voces del Magdalena, ¿verdad? Visité una zona que en esa época era una zona muy caliente, muy difícil de visitar en Colombia, y visité unas 6 o 7 radios comunitarias, y lo que me decían era que no tenían todavía la autorización para emitir informativos, por ejemplo, información, solamente podían hacer programas culturales, etcétera, pero en la reglamentación que yo acabo de revisar,
que es posterior, evidentemente ya se puede incluso dar información, o sea que me parece un gran avance en ese sentido. No he visto, quizás se me ha pasado, no he visto las limitaciones de potencia, de transmisor, ese tipo de cosas, ¿no? Hablan más bien de población, ¿no? Poblaciones de menos de 100.000, de más de 100.000, de más de 500.000, lo cual ya es una cosa muy interesante porque es una cobertura bastante amplia para una radio comunitaria, ¿no? Cuando hablan de cómo adquirir las licencias, me parece que es bastante razonable lo que piden pagar por ellas, que son 3 sueldos básicos al mes, básicamente es lo que dice la reglamentación. Y quiero poner ejemplos, por ejemplo, en Centroamérica. ¿Qué pasa en El Salvador? En El Salvador tienen que competir las radios comunitarias, igual que en Guatemala, con las radios comerciales para obtener una licencia. O sea, es al mejor postor, el que paga más obtiene la licencia. O sea, no hay un apartado reservado para las radios comunitarias. O sea que, como digo, sobre el papel se ve muy bonito, ¿no? Y en la realidad yo tengo cierta experiencia y mi experiencia no está actualizada, eso es lo que yo quería decir. Hay gente en Colombia mucho más capacitada que yo para dar una información actualizada de lo que pasa con la radio comunitaria en Colombia. Pero al mismo tiempo, mi experiencia de tantos años que yo he venido a Colombia, porque es un país que aprecio mucho y con el que tengo mucho trabajo académico y demás, lo que yo he constatado, lo que yo he podido ver, yo creo que pocos colombianos han tenido una visión tan amplia, ¿no? Yo he visitado la radio NASA en el Cauca, he visitado las radios del Magdalena Medio, 5 o 6, he visitado las radios urbanas comunitarias de Medellín, de las comunas de Medellín, o sea, tengo un panorama bastante amplio, ¿no? Y en esas visitas yo me he dado cuenta al mismo tiempo de aquello que funcionaba bien y aquello que no funcionaba bien, pero funcionaba, quiero decir. Lo que yo vi en el Magdalena Medio es muy impresionante, ¿no? Es decir, radios que a pesar de la guerra, de la confrontación que en ese momento estaba, como digo, muy caliente entre ejército, entre autodefensas, las FARC, el ELN, en fin, todos los actores armados que cometían atrocidades por uno y otro lado. A pesar de eso, había estas radios que yo visité en San Vicente Chucurí, en Puerto Vilches, en Gamarra, en Santa Rosa, en Simití, etcétera, ¿no? Y otras más, hasta llegar, porque fui por el río mismo, en lancha, ¿verdad? Hasta llegar a Cartagena. Y yo lo que vi eran radios hechas por jóvenes, radios hechas con mucha buena voluntad, colectivos que se organizaban para hacerla, que ponían los contenidos, ¿no? Y entonces eso me parecía muy interesante. Claro que también tuve relatos de otras cosas, ¿no? Relatos, por ejemplo, de que muchas de las licencias para radios comunitarias en los años, pues esto ha debido ser más o menos el 95, 96, cuando empezaron, sí, el 98 empezaron realmente las licencias, el 95 empezó el proceso, ¿no? Pues algunas licencias se dieron, por ejemplo, al ejército, a la policía, ¿no? Como si fueran radios comunitarias, ¿no? Eso me contaban allá. Yo no visité ninguna de esas, pero las que visité me parecieron interesantes. En años más recientes, ya el 2015, el 2016, visité las de Medellín, las comunas de Medellín, Esquina Radio, Voces de la Sexta, etcétera. Y me parecieron también muy interesantes por el grado de participación que había, porque realmente la comunidad se identificaba con ellas, ¿no? Entonces, a ver, sigamos con el diálogo para ver qué más sale, ¿no? Pero para mí, en el papel, yo veo que no tiene restricciones, veo que más bien se alienta a que estén enfocadas sobre la comunidad, en contenidos comunitarios, que haya participación en el esquema este de la junta directiva, o no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Y esas ya son cosas positivas para impedir que una radio comunitaria en realidad sea la radio de una persona que la usa en su beneficio personal. Claro, ojalá algún día cuando pase todo esto tenga la oportunidad yo de invitarlo y hacer nuevamente parte
de la emisora comunal aquí Sogamoso, queda en el departamento de Boyacá, porque es uno de los ejemplos, porque fue una de las primeras radios comunitarias que hubo en el país. Además fue la primera que cuando todavía no estaba legislada logró conseguir licencia para el noticiero. Ajá. Sin embargo, yo le planteaba el caso, y es que usted lo referenciaba, muchos de sus directores, dos específicamente, que han pasado por allí, digamos, no son personas capacitadas en los medios de comunicación y las convirtieron en un fortín político. Es decir, desviando todo ese concepto que tenemos de la comunicación para el cambio social, pese a que fue una emisora que tiene unos programas que aún se mantienen, que son los dos noticieros, un noticiero que se llama La Comunidad, un noticiero para los presidentes de una acción comunal que se llama La Comunidad Tiene la Palabra, pero que lo volvieron comercial, lo volvieron dependiente del Estado, pierde. Y yo estoy trabajando en este momento aquí en el tema de la universidad, estoy en un tema de profesionalización, además porque llevo ejerciendo como periodista 14 años, que separen el cargo de presidente de Junta de Acción Comunal y haya un gerente encargado que viabilice lo que debe ser la emisora comunitaria. Piensa, desde su punto de vista, piensa que esto sí puede darse para esta emisora. A ver, no sé el caso específico de la emisora, pero el reglamento que he leído dice específicamente que no debe servir fines políticos de ningún lugar, ¿verdad? Que no es la función de una emisora comunitaria servir fines políticos y hacer publicidad política o propaganda política. Eso lo dice claramente, ¿no? Entonces ahí habría si es que eso sucede en cualquier emisora, habría una violación de lo que son las reglas de juego que están puestas en el reglamento, ¿no? Y habría que ver cuáles son los mecanismos de apelación o de que la comunidad pues proteste y exija que se cumplan esas cosas, ¿no? Ahora, mira, en esto de las radios comunitarias, cada radio comunitaria es un proceso diferente. Por eso a mí me resulta difícil opinar sobre una que no conozco, ¿no? Me encantaría conocerla y ojalá podamos, cuando termine esta pandemia, hacer esa visita, pero lo que yo veo, no sé si tú conoces el libro La práctica inspira. No. Ese es un libro muy importante que hay que conseguirlo porque trabajamos muy duro en ese libro. Ese es un libro que además es uno de los pocos productos donde se pusieron de acuerdo a Marc, si conoces, ¿verdad? La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y a LER, la Asociación Latinoamericana de Radio Educativa, ¿no? Se pusieron de acuerdo en una investigación sobre la sostenibilidad de las radios comunitarias. Yo no sé por qué ese libro no se ha difundido más, porque nos llevó casi un año hacerlo, ¿no? ¿Y en qué consistía? En el libro queríamos demostrar que la sostenibilidad de las radios comunitarias no dependía del dinero, sino del apoyo social que recibía de la propia comunidad, ¿no? Entonces, hicimos todo un trabajo previo, los investigadores, nos reunimos en Quito, me acuerdo, para hacer un gran cuestionario, un cuestionario muy largo, fijarle un poco lo que queríamos investigar. Y la idea era que luego salió comprobada, digamos, en la investigación, es que una radio tiene que ver la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad institucional, que es el marco legal, digamos, y la programación. Eso es lo que, todo eso, esos cuatro elementos hacen una radio comunitaria, ¿no? Porque una radio comunitaria puede que la licencia, digamos, la otorga el Estado, puede incluso que los equipos los otorgue el Estado, como sucedió en México con las radios indígenas, ¿verdad? Hace muchos años, 21 radios indígenas fueron creadas en México, pero cuando uno ya analiza la historia de cada una de ellas, es diferente, porque algunas siguieron dependiendo del Instituto Nacional Indigenista toda su vida y el instituto nombraba el director, etcétera, etcétera, y otras se fueron independizando, la comunidad nombraba al director, había un consejo consultivo, un consejo de dirección. Entonces, ahí ve uno que también depende mucho de la comunidad, ¿verdad? Si la comunidad no se involucra, es más fácil que alguien que puede tener intereses privados ocupe ese espacio,
¿Por qué? Porque a la comunidad le deja el espacio libre. O sea, muchas veces tendemos a decir, bueno, este manipuló, no puede ser, ¿no? Pero si la comunidad se organiza y reclama ese espacio de comunicación, eso es un proceso de comunicación para el cambio social, ¿verdad? Y en ese sentido va a ser una radio comunitaria, independientemente de quién haya donado los equipos o de quién sea la licencia, etcétera, ¿no? Pero ya la programación va a ser una programación hecha por la comunidad. La parte institucional interna, la democracia interna, que yo le llamo en algunos de mis artículos, de una emisora, se da por esa participación de la comunidad. Entonces, es muy difícil generalizar, Miguel Ángel, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta que cada Claro, sí. proceso de comunicación y cambio social es diferente, ¿ya? Eso es cierto y digamos, me varía un poquitico la pregunta que viene porque yo la había planteado de otra manera. Viendo todos estos ejemplos y, digamos, yendo un poco al contexto no solo epistemológico y de semántica que nos ha llevado todo, que ver esta materia para mí y hoy estar dialogando con su merced, el su merced es un gentilicio muy de acá del departamento, me genera mucha emoción porque me transformó un poquito el pensamiento que tenía como periodista y hacia lo que voy como comunicador social. Pero, digamos, esa comunicación para el cambio social lo que busca es el empoderamiento de las gentes para abrir nuevos canales, para vencer, digamos, a esos grandes emporios comunicativos que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. El caso de Pues, RCN, por ejemplo. Pero en América Latina, ¿cómo hacer para que ese concepto de la comunicación para el cambio social se afiance más? a ver, primero yo no creo que sea un combate, en el sentido de que vamos a fortalecer, qué sé yo, la radio comunitaria y van a desaparecer los grandes emporios. Eso no va a suceder. Sí, Seamos claro, realistas. Eso no va a suceder. Lo que importa es lo siguiente. Esos grandes emporios no se interesan en lo que pasa en la comunidad. La radio que hacen y que llega a la comunidad no habla de la comunidad, no habla de los problemas de la comunidad, no refleja a la comunidad. Y por eso es que la comunidad tiene que tener su medio, ¿verdad? Ya sea su radio y ahora ya con las cuestiones digitales ha cambiado y va a seguir cambiando todo esto muy rápidamente. Pero lo que siempre se ha dicho de una manera muy simple, pero que sigue siendo válida, es tener su propia voz, ¿no? Siempre todos los comunicadores han dicho eso, queremos que la comunidad tenga su propia voz, y es cierto, de eso se trata, no para derrotar a nadie, sino para fortalecerse internamente, para fortalecerse como comunidad, para trazarse objetivos comunes, para no estar dividida, para lograr un mejor desarrollo económico, social, cultural, educativo, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, porque yo escribí un libro que se llama Haciendo Olas, no sé si lo conoces, ¿no? ¿Lo has visto? Lo ¿No? voy a empezar a leer ahora en estos días. Bueno, en Haciendo Olas yo recorrí medio mundo, ¿no? Y me acuerdo mucho una experiencia en Filipinas, en Asia, ¿no? Fui a una Filipinas es un archipiélago con 8.000 islas, pero bueno, fui a una de esas islas y en una de las emisoras a la que llegué, esta emisora había comenzado solamente con autoparlantes que habían sido donados, no sé, no me acuerdo si por UNICEF o la FAO, era una comunidad rural muy pequeña, ¿no? Y esos altoparlantes que emitían al principio simplemente cosas de interés de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, al señor tal que se le perdió la vaca hace 3 días, la hemos encontrado junto al río, ¿no? Ya la tenemos aquí, ¿no? O ha llegado una carta para tal, que fue el origen también de las radios mineras en Bolivia, ¿no? Primero era un servicio a la comunidad, ¿no? De pronto se dieron cuenta estos que tenían altoparlantes que querían llegar un poquito más lejos porque las casas estaban dispersas en esa comunidad. Entonces compraron un transmisor chino relativamente barato, creo que era 300 vatios, no me acuerdo cuánto, pero que les dio un sentido de, ¿cómo diría yo?, de propiedad, de apropiación del proceso comunicativo que no tenían antes, se reforzó. Y entonces se reunían yo estuve en una reunión con ellos, con los, digamos,
los viejos de la comunidad, los ancianos de la comunidad, que les encantaba su radio y participaban, y ellos decidieron que la enfermera tenía que tener un programa una vez por semana para hablar de problemas de salud, y que el maestro de la escuela tenía que tener una vez a la semana un programa para hablar de educación, y que el grupo de jóvenes tenía derecho a tener no sé cuántas horas a la semana para pasar música local o suya o lo que sea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, a lo que voy es que yo me acuerdo que cuando les pregunté para qué les ha servido la radio comunitaria, desde que fuera simplemente los parlantes, los altavoces, hasta que tuvieron ya el transmisor, y me dijeron, sin la radio comunitaria no hubiéramos tenido electricidad, no hubiéramos tenido este camino que sale de la comunidad, no hubiéramos tenido agua potable. Entonces, eso me hizo pensar mucho, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? Sí, me dice, porque con la radio nosotros hicimos fuerza y le exigimos a la alcaldía más cercana que necesitábamos eso. Y que si no nos íbamos a parar delante de la alcaldía, y no, ¿verdad? O sea, muy interesante cómo sirvió para unir a la comunidad en función de lo que la comunidad necesitaba. Ese es el empoderamiento, eso es lo que hace una comunicación diferente, ¿verdad? Claro. Bueno, bien, digamos que está muy bien enfocado. Sabemos que las radios comunitarias, ese empoderamiento que, digamos, se ha dado, su experiencia a través de las radios mineras y eso, son muy interesantes, pero hoy hay canales alternativos. Está este mismo canal que estamos utilizando, está el Facebook, está el Instagram, está el YouTube, Sí. hay miles de herramientas. Esas herramientas, digamos, serían válidas en un momento para tratar de precisamente que la gente entienda que existen otros canales comunicativos para el cambio social. Por supuesto, por supuesto. Esto va a cambiar rápidamente. Estamos en un momento de transición. No sabemos exactamente cómo va a cambiar, porque evidentemente, si uno piensa a nivel global, hay muchos lugares en el mundo y en América Latina y en nuestros países que no tienen un buen acceso a Internet, que no tienen la capacidad de utilizar medios digitales. Pero el futuro, evidentemente, es este. Es decir, va a suceder. Ya en este momento hay proyectos de Facebook, de Tesla, de Google, de poner creo que 500 satélites para que dentro de 5 años en cualquier punto de la Tierra uno pueda tener acceso gratis a Internet. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que cobrar por Internet ya no significa nada. Son 4 pesos, ¿verdad? Y que teniendo acceso gratis, ellos hacen más comercio que cobrando por el Internet. Entonces, es una lógica muy interesante. Yo me acuerdo todavía no mucho, hace 10 años, 8 o 9 años, uno viajaba a Europa o viajaba a Estados Unidos y se lo alojaban por invitaciones en algún hotel grande, y los hoteles grandes le cobraban, qué sé yo, 10 euros por día para utilizar Internet. Ahora el Internet es gratis en todos los hoteles de todo el mundo. ¿Y cómo empezó eso? Porque los hoteles más pequeñitos, las fondas y los Airbnb, le dan a uno Internet gratis de entrada. Nadie le va a cobrar por Internet. Bueno, entonces los hoteles grandes ya tuvieron que decir, claro, ¿no? Nos conviene, ¿no? Entonces, ese es el futuro a corto plazo, 3, 4 años, es que vamos a tener Internet en cualquier parte del mundo. O sea, la parte tecnológica va a estar. El asunto es cómo vamos a usarlo. ¿Cómo vamos a usar esas plataformas? ¿Cómo vamos a usar esa experiencia? Entonces, yo en algún lado, hay un artículo mío que está publicado en un libro de Bruce Girard que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero el artículo se llama Toma 5, porque lo escribí primero en inglés, se llama Take 5, ¿no? Toma 5, y que son 5 argumentos míos que yo aprendo, digamos, agarro el aprendizaje de la radio comunitaria y lo aplico a las nuevas tecnologías. Y lo que digo básicamente en ese artículo es, ¿cómo no vamos a aprender de una experiencia tan rica de 60, cuando lo escribí, 60 y pico años de radio comunitaria, para aplicarla a lo que estaba de moda en ese momento, cuando escribí el artículo, que eran los telecentros, ¿no? Es decir,
esa fue la siguiente ola, fue esa, ¿verdad? Crear telecentros en las áreas rurales para que la gente vaya, use computadoras, se comunique, haga contenidos, en fin, ¿no? Y hay experiencias muy lindas en el libro este de Haciendo Olas, hay una experiencia muy bonita en la India, por ejemplo, en el sur de la India, donde una organización pone terminales de computadora en algunas casas de campesinos para que tengan la información que a ellos les sirve. O sea, en lugar de ponerles el World Wide Web, la red mundial, les pone una red local y cargan de contenidos que a ellos les interesan. Los precios en el mercado, el precio del transporte, el clima, cómo va a ser el clima dentro de 2 o 3 días. Ahora, esto ya lo tenemos en el teléfono y esos mismos campesinos lo tienen en el teléfono, ¿verdad? O sea que ya un poco, ya pasó de moda en 10 años, en menos de 10 años, los telecentros ya perdieron, digamos, la capacidad de aglutinar a alguien para que pueda usar las nuevas tecnologías. De hecho, mucha gente, en muchos estudios, mucha gente iba a leer los periódicos que llegaban a los telecentros, ¿no? No iba a usar las computadoras, ¿no? Bueno, pero ahora esto ha cambiado completamente. Esto nos da unas perspectivas que es difícil calcular. No me voy a poner a hacer de brujo aquí porque no puedo, ¿no? Claro. Realmente tenemos que construir algo. Simplemente digo, aprendamos del trabajo colectivo que fuimos construyendo desde los años 50 en las radios comunitarias. Ese es mi llamado, ¿no? Que no hagamos nada a partir de cero, porque no se trata de tecnología solamente. La tecnología está ahí. ¿Cómo la vamos a usar? Existe. Ese es el tema. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué vamos a aprender de lo que ya sabemos de socialidad, de relaciones humanas, de organización social, sindical, etcétera, para hacer que estas nuevas tecnologías nos sigan sirviendo? Ese es el tema. Y ese es un tema que yo no lo tengo resuelto y creo que nadie lo tiene resuelto realmente. Claro. Bueno, entonces agradecemos de verdad mucho su tiempo. Cuando pase todo esto, será un gusto invitarlo aquí en Sogamoso, que es la ciudad del sol y del acero, donde nadie es forastero. Está muy bueno Es un eso. dicho que tenemos acá. Está muy bonito. De verdad, fue muy emocionante para mí. Fue un reto que me puse, lo logré. Soy un periodista de retos y creo que este reto me lleva, creo que espero no sea la primera ni la última charla que podamos tener. Bueno, es Y la pues nada, primera, pero Alfonso, de no va a ser verdad, la última. Es la primera, pero no va a pero no ser va a la ser la última. última, Ya. pero Mira, no va a ser la última. sí. Y, señor, Dejo en tus inquietudes la lectura de estos libros. Uno, que ya me dijiste que lo vas a leer, Haciendo Olas, ¿verdad? Porque ahí se cruzan muchas experiencias de las que uno puede aprender. Dos, consíguelo, la práctica inspira. Tiene que estar en alguna biblioteca de la Javeriana probablemente, de alguna gran universidad. Ese libro tiene que estar, ¿verdad? Porque no está online. No lo busques online, no lo vas a encontrar. no, ¿Ya? no, no, Entonces hay que buscarlo en físico. Mucha gente, la gente joven cree que todo está en línea. No es cierto. Hay muchísimas cosas que no están no, no es en línea, cierto. ¿verdad? Que es uno Hay de que los grandes comprarlo, problemas. La mitificación de la tecnología, de la web, etcétera, hace que mucha gente crea, no, si todo ya está en línea, mentiras, ¿verdad? Hay muchas cosas descargarlo. Sí. importantes que no están. Y el tercer libro, que me imagino que ya lo conoces, es el que hice yo junto con Karina Herrera, resultado de un coloquio que hicimos en Bolivia el año 2008, creo 2009, y el libro salió en 2010, que se llama Políticas y Legislación de la Radio Local en América Latina. ¿Lo conoces o no? Ese sí está en línea en Sí, algún lado. lo tenemos, Bueno, lo entonces estamos trabajando, de hecho. esos 3 libros, entre otros, por supuesto, porque se han hecho libros sobre la situación mexicana, en fin, hay muchos libros ahora en la India, se está publicando mucho sobre radio comunitaria, ellos han aprendido de nosotros, de América Latina. Bueno, pero digo, hay que referirse a ese tipo de investigaciones porque ahí está resumido lo que los investigadores hemos aprendido de visitar, de hablar con la gente, de ver las plataformas político-comunicativas de las diferentes radios comunitarias, ¿no? Ese es un poco lo que te quería decir.
Correcto. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo desde acá, desde Colombia, desde Sogamoso, de Boyacá, de este hermoso municipio que queremos tanto. Y pues nada, estaremos en contacto. Porfa, le recomiendo la grabación luego para Voy a ver, es la primera poderla... vez que grabo, ojalá, ojalá que sepa cómo guardarla, pero me imagino que has tomado notas también. creo que hay que darle Voy a parar, ver. creo que hay que darle parar grabación Sí, y ya sí, ahí ya, que, ya ya me dice empieza dónde a guardarla. descargarla. Bueno, muy bien, Sí, voy a hacer eso. exacto. Muy bien, Exacto. Listo. Alfonso, muchísimas gracias. Una con feliz noche. gusto, con gusto. Feliz noche.